Ejercicio 1.4-16. Una barra cilíndrica ABC de longitud 2L, vea la figura, gira alrededor de un eje a través del punto medio en C con una velocidad angular constante, en radianes sobre segundo. El material de la barra tiene un peso específico gamma. Inciso A. Demuestre una fórmula para el esfuerzo de tensión sigma x en la barra como una función de la distancia x desde el medio punto C. Inciso B. ¿Cuál es el esfuerzo de tensión máximo sigma max? Primero recordemos que el esfuerzo por tracción o tensión es igual a la fuerza normal que actúa en el área transversal sobre el área, y la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Observemos también que tanto la fuerza como la masa van a cambiar conforme vayamos variando la distancia x, ¿cierto? Y entonces, para realizar este análisis, lo que debemos hacer es tomar pequeñas cantidades, tanto de masa como de fuerza, incluso de volumen. Es decir, vamos a tomar cantidades diferenciales. Y para eso vamos a derivar ambos lados de nuestra ecuación, obteniendo la derivada de la fuerza o diferencial de fuerza igual a la aceleración, se supone constante, y el diferencial de masa. Entonces, para encontrar la fuerza debemos integrar a cada lado de nuestra ecuación. Y el problema nos da los límites, empezando por el punto central de la barra hasta el punto B, que tiene la longitud L. Es decir, nuestros límites son D y B. Y del lado izquierdo simplemente me queda F. Ahora debemos saber a quién es igual la aceleración de esta barra y el diferencial de masa. Y comenzamos con la aceleración. Voy a prolongar un poco este vector X y veamos que esta barra tiene una aceleración angular. Lo que vamos a hacer es representar a este vector de distancia o de posición X en su forma de Euler o utilizando la propiedad de Euler. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, recordemos que al derivar vectorialmente un vector de posición vamos a obtener el vector velocidad, y al derivar el vector velocidad obtendremos el vector aceleración. Entonces lo que vamos a hacer es derivar esta expresión dos veces para obtener la aceleración. Aquí únicamente vamos a reemplazar el vector r por el vector x. Y obtenemos nuestra primera derivada. Aquí algo importante de aclarar es que x al derivar se va a mantener constante. Y bueno, nosotros podemos variar la distancia, sí podemos, pero se mantiene constante, ya que al momento de estar girando esta distancia no va a cambiar. Nosotros la podemos cambiar para tener un esfuerzo diferente, pero mientras gira se mantiene constante. Y entonces procedemos a derivar. X sale de la derivada y simplemente nos queda la derivada de e a la j teta. Aplicamos entonces la regla para derivar funciones exponenciales. Tenemos e a la j teta y todo esto por la derivada del exponente, es decir, la derivada de j teta. J se mantiene constante y sale de la derivada. Únicamente nos queda la derivada de teta respecto del tiempo. Pero esta derivada sabemos que es la velocidad angular, así que podemos sustituirla. Entonces, para encontrar la aceleración derivamos este término que nos quedó. J y x se mantienen constantes, por lo tanto únicamente me queda la derivada de este producto. De tal manera que vamos a tener a la velocidad angular por la derivada de e a la j teta más e a la j teta por la derivada de la velocidad angular. Y nuevamente tenemos la derivada de esta exponencial, de tal manera que nos queda e a la j teta por la velocidad angular, más e a la j teta por la derivada de la velocidad angular, y su derivada es aceleración angular. Multiplicamos todo lo que está dentro del paréntesis por jx. Y recordemos que j es similar o igual a i,
y a su vez el operador y es igual a la raíz de menos 1, ya que hablamos de números complejos. Entonces, al multiplicar j por j o i por i, es lo mismo que raíz de menos 1, todo eso al cuadrado, y esto simplemente me queda menos 1, por lo cual vamos a obtener un signo negativo en el primer término de mi expresión. Y el resto es positivo y simplemente se multiplica por j. Obtenemos entonces que la aceleración es igual a estas dos componentes que tenemos aquí, y si observamos bien, la primera representa la aceleración normal, mientras que la segunda, la aceleración tangencial. Recordemos que la aceleración normal nos indica un cambio en la dirección y esta apunta siempre al centro de la curvatura, por eso vemos el signo negativo. Muy bien, y aquí estos operadores e a la j teta ya los podemos eliminar, ya que únicamente indican la dirección si es que estas componentes a su vez tuvieran otras componentes. Y bueno, pues únicamente nos interesa la magnitud para el cálculo de esfuerzo. Por lo tanto, vamos a tener que la aceleración es igual a menos x por la velocidad angular al cuadrado más j alfa o aceleración angular. Y como nos están preguntando por el esfuerzo de tensión, para calcularlo necesitamos que la fuerza sea normal al área transversal. Por lo tanto, vamos a utilizar únicamente la componente normal de la aceleración. Sustituyendo en nuestra ecuación principal tenemos esta expresión, donde ahora debemos saber a quién es igual el diferencial de masa. Para ello recordemos que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad y la densidad es igual a la masa entre el volumen. Ahora de esta ecuación vamos a despejar a la masa. Y nuevamente al variar la distancia x vamos a variar tanto la masa como el volumen de nuestra barra. Por lo tanto, volvemos a considerar cantidades diferenciales para hacer este análisis. Y derivamos a cada lado de nuestra ecuación. En el primer miembro obtenemos el diferencial de masa. Después, el peso específico y la gravedad son constantes, por lo tanto salen de la derivada. Y al final únicamente me queda el diferencial del volumen. Ahora, al tomar cantidades diferenciales de x o de espesor, vamos a formar discos como el que se muestra en este pequeño dibujo. Y entonces lo que debemos hacer es calcular el volumen de este trozo o pedazo diferencial. Observemos que es el cilindro y su volumen se calcula como el área de su base por su altura. En este caso el área de la base es la misma, es el área transversal de la barra y su altura es este diferencial de x. Por lo tanto obtenemos nuestro volumen diferencial. Diferencial de volumen es igual al área por el diferencial de x. Sustituimos el diferencial de volumen en esta ecuación y a su vez sustituimos el diferencial de masa en nuestra ecuación principal. Observamos que ahora sí tenemos una integral en términos de x, por lo tanto podemos comenzar a integrar. Y las constantes que salen de la integral son el peso específico, velocidad angular, área y gravedad. De manera que nos queda menos x diferencial de x. Y ojo, este signo x únicamente recordemos que es por la componente normal de la aceleración, que apunta al centro de la curvatura. Y a nosotros nos están preguntando por el esfuerzo de tensión, es decir, la fuerza debe salir del área transversal o de otra manera deben ser las fuerzas, tanto la aplicada como la de reacción, divergentes. En este caso con el signo negativo indica que sería un esfuerzo de compresión, ¿cierto? Pero a nosotros nos interesa la tensión. Por lo tanto, este signo negativo lo podemos eliminar, obteniendo esta expresión al integrar. Para evaluar la integral vamos a sustituir los límites d y b por las variables que nos da nuestro problema. Podemos observar que d es el punto a donde nosotros transportamos esta distancia x. Por lo tanto sustituimos d por x y b es toda esa media longitud de la barra que sería la longitud L. Sustituimos b por L entonces. Y entonces evaluamos x al cuadrado sobre 2 desde x hacia L, donde vamos a tener L al cuadrado sobre 2
menos x al cuadrado sobre 2. Y al tener el mismo denominador ambas fracciones, podemos juntarlas en una sola. Para obtener el esfuerzo, únicamente dividimos a cada lado de la ecuación sobre el área. Y nos queda esta ecuación para el esfuerzo de tensión solicitado. Ahora para el inciso B nos piden el esfuerzo máximo de tensión. Para ello vamos a considerar toda la longitud L de nuestra barra. Es decir que X va a ser igual a 0 y L pues sigue siendo L. Entonces vamos a tener que hacer exactamente lo mismo y al integrar vamos a sustituir X al cuadrado por 0. De manera que únicamente me va a quedar el esfuerzo de tensión de esta manera.